Regresamos a Jornada Informativa. Es un honor, como todos los sábados, contar con ustedes. Desearle buen provecho si está comiendo y si ya comió lo propio. Con nosotros está, como lo introducimos antes de la pausa, nuestro hermano y amigo César Zapata. Muy buenas tardes, César. Es un honor que esté en Jornada Informativa. Gracias. Es un placer El contar placer contigo es aquí. mío. César, como le dije, es psicólogo, escritor, entre otras cosas, pero en esta ocasión César nos va a hablar a nosotros de lo que se llama los factores sociopolíticos, ¿no? O sociopolíticos, le podríamos decir, Sí, aplicado a la psicología. sí. Entonces, César nos va a hablar desde esa perspectiva, porque esa es una de sus profesiones, la psicología. Entonces, él nos va a hacer un abordaje de todo lo que está pasando en el ambiente político, pero de la perspectiva psicoanalítica. ¿Verdad? Sí. Así que, César, estos micrófonos son tuyos, el escenario es tuyo. Yo aquí me limito nada más a escucharte y a hacer algunas preguntas. Yo espero A que hacer me- algunas preguntas de inquietud. Claro, Así que, claro, César, bienvenido claro. nuevamente y el escenario es tuyo. Gracias, gracias. Mira, te agradezco primero la invitación. Yo creo que un programa interesante, prometedor. Como está de moda lo de la sangre nueva para los medios de comunicación también. Muchísimas gracias. Aunque no somos tan nuevos, o sea, porque déjame corregirte algo ahí. Vamos a corregirte algo. El presidente de la República habló de sangre nueva, pero cuando el presidente se refirió a sangre nueva, se refirió no a edad, sino No, a nuevos rostros. no. Pueden ser que estén arrugados, pero son nuevos. ¿Entiendes? Entonces, el presidente... Yo pienso que lo más importante en estos casos es que las ideas sean nuevas. Tú sabes que en este país se necesita también darle importancia a al envejecimiento, al envejeciente, ponerlo en valor, las experiencias. Hay una práctica, por ejemplo, en las universidades, de poner en retiro a los maestros cuando llegan a determinada edad. Y eso no ocurre en otros países, en el primer mundo. Al contrario, un profesor emérito puede tener 20, 30, 40 años impartiendo docencia. Y entonces es cuando se le considera valioso e importante. Y pasa no solamente de las aulas al proceso de investigación, sino que va también a ser un profesor de alguna manera itinerante, porque alimenta la plantilla de diferentes universidades, incluso a veces distantes en el mundo. Así es. Solo la visita de vez en cuando con una conferencia magistral y ya es parte de esa plantilla. Así que yo estoy de acuerdo contigo con que el concepto de sangre nueva no implica, no involucra el tema de la edad. Al contrario, las ideas pueden ser muy jóvenes en una persona madura y muy viejas en una persona Sí, joven. porque lo cronológico y lo emocional, tú puedes ser cronológicamente tener una edad, pero emocionalmente tener otra. O sea, tú puedes tener 40 años cronológicamente, Ajá. pero emocionalmente, tú que sabes de eso, tú puedes pensar como de 14. Y también puedes tener una visión extremadamente conservadora siendo un hombre joven y una visión más actualizada y abierta siendo una persona madura. Al contrario, se espera eso. De hecho, es interesante que tú lo mencionaras porque en el caso del PRM, cuando se iba a fundar, Sí. algunas personas decían, bueno, ¿cómo puede ser el Partido Revolucionario moderno si hay personas de mucha edad, ¿verdad? Y de muchísima experiencia. Bueno, es que lo moderno, el concepto de modernidad se inicia justamente en el periodo de la Iluminación con la posibilidad de abrir pensamientos nuevos. Es decir, en Europa surge el tema de la Iluminación, pasando del periodo del oscurantismo a un periodo de apertura, a un periodo de pensamiento renovado, a un periodo de aproximación a la ciencia. En Francia con el proceso del enciclopedismo, Correcto. cuando aparecen los enciclopedistas. Entonces, no se medía la edad, se medía la capacidad para acercarse más a una visión científica de la realidad y no a una visión que en ese momento se consideraba oscura. Por tanto, yo pienso que, por ejemplo, en un partido como el PRM, el hecho de que haya personas como don Tirso Mejía Ricard es realmente un partido moderno. Milagro Ortiz. Don Tirso es el fundador de la psicología en República Dominicana, investigador, historiador, economista, es decir, un intelectual de múltiples facetas
y que está permanentemente investigando y permanentemente escribiendo. Por tanto, no se puede medir por la edad, sino por su capacidad para aportar al desarrollo social dominicano. Entonces, déjame decirte algo para terminar ese tema. Arvin Toffler, el que escribió El Show del Futuro, lo escribió con 80 años. Exactamente. Y en el ámbito de la publicidad, por ejemplo, también aquí se tiene la costumbre de que para elegir a un creativo en una agencia publicitaria tiene que ser un muchacho. No, no necesariamente. Y no necesariamente las ideas más brillantes en la publicidad, en el mundo de la publicidad, la han tenido hombres maduros. Incluso no necesariamente para la población vinculada a él en términos generacional, sino que saben interpretar los segmentos de población a quienes van dirigidos esos mensajes mercadológicos. Correcto. Así que definitivamente estamos de acuerdo en ese punto. César, vamos a analizar el panorama político desde el punto de vista sociológico, ¿verdad? Lo psicosocial. ¿Cómo tuvo el panorama político el tema de Danilo Medina? No se modificó la Constitución. Hay un tema de que supuestamente Medina va a meter otro candidato. Hipólito por un lado, Luis Abinader por otro, Leonel Fernández por otro, activando confrontaciones entre ambos líderes. O sea, inclusive lo que se dice es que ambos partidos están fragmentados, tanto el PRM, o sea, hablo de ambos partidos porque son los dos partidos de más fuerza. Exacto. Aunque el PRM para mí es un proyecto en construcción, no un partido como tal, porque la construcción de un partido no se hace en 2 años. Al profesor Bosch, la construcción del PLD le tomó más de 20 años, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que para mí, entonces, el PRM es un proyecto en construcción. Ahora, como fuerza política es la segunda fuerza política, es obvio. Entonces también se dicen que ellos están fragmentados, porque Luis y Abinader andan con propósitos, perdón, Hipólito y Luis andan con propósitos distintos. Así es. Bueno, mira, yo lo que veo es un proceso interesante de crisis de los partidos. Y cuando digo interesante... ¿Crisis? Sí. Okay. Y cuando digo interesante me refiero al hecho de que las crisis implican un punto de ebullición en el que una estructura va a modificarse, a cambiar, va a pasar de un estado a otro. Y aquí generalmente se utiliza el concepto de crisis como si fuese necesariamente una idea destructiva, una idea disolutoria, una idea de que lo que está en crisis va a desaparecer. Y es todo lo contrario. Hay oportunidades. Las fases de crisis implican procesos importantes de transformación. Entonces yo pienso que los partidos políticos en República Dominicana están en una fase de crisis. Si tú tomas, por ejemplo, el tema de los partidos de izquierda, aparentemente disminuidos, reducidos, con poca presencia en el escenario político nacional, si tomas el hecho del desmembramiento del PRD y la aparición del PRM como proyecto político, si tomas el hecho de la aparición en el PLD, cosa que no se esperaba que fuera a ocurrir nunca, de facciones, y digo que no se esperaba porque por su fundación como partido de cuadros había toda una serie de aparatos y organismos que tomaban decisiones, organismos decisorios, o sea, no había toma de decisiones de sujetos, de individuos, sino toma de decisiones de organismos y aparatos. Pero apareció una estructura. Si tomas el hecho atípico de que quien toma la voz cantante frente a ese proceso de crisis y de fragmentación del PLD es justamente su presidente, es decir, un hecho inusual y probablemente sin precedentes en la política de ninguna parte del mundo, que un presidente del partido se mantenga como tal y al mismo tiempo tenga que ejercer de alguna manera una especie de oposición de barricada a la estructura de ese partido. Donde él mismo es el presidente del partido. Y mantenerse como presidente. Bueno. Eso es un evento absolutamente atípico. Atípico. Absolutamente atípico. Y estamos de acuerdo. Otro evento atípico es que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana ha obviado el estatuto orgánico del partido. Y de ser un organismo deliberatorio y de toma de decisiones que han sido primero ratificadas por otros organismos, ellos han pasado a ser, digamos, el partido. Tanto así que los analistas políticos, los teóricos, los programas, los medios de comunicación se refieren al PLD cuando ocurre algo en el comité político. Lo que quiere decir que todos los demás aparatos del partido han pasado a un segundo plano. Exacto.
al extremo de que incluso las bases, las asambleas, las grandes asambleas que organizaba el PLD para la toma de decisiones también pasaron a un segundo plano. Fíjate que ese mismo comité político, en su mayoría, los aspirantes o precandidatos que iban a terciar frente a Danilo Medina Sánchez y que luego todos decidieron desistir para apoyar a Danilo, esto implicó esa decisión de ese grupo, la pasarle por encima, vamos a decirlo, buscando una palabra elegante para que no suene agresivo el discurso, pasándole por encima al estatuto orgánico. Nadie más pudo presentar precandidaturas, pero además tampoco hubo una asamblea para ratificar al presidente Danilo Medina Sánchez. Estoy hablando del primer gobierno, sino que fue simplemente establecido porque el comité político así lo decidió. Pero también en la década de los 90, o finalizando los 90, no estoy muy seguro, bueno, 90 no, porque yo no estaba, ya yo estaba, 2000 y algo, el PLD llamó a una votación interna para, de manera plebiscitaria, decidir si se quedaban los mismos miembros del comité político o si se abría un escrutinio para que ingresaran nuevos miembros. Y supuestamente, abro comillas, ganó la decisión de quedarse el mismo equipo. Y yo digo supuestamente porque cualquier persona que milite en el Partido de la Liberación Dominicana en un organismo quisiera llegar a un organismo superior. Así es. Entonces no es verdad que va a votar para quedarse en el mismo lugar, estamos de acuerdo. Eso es absurdo. Entonces, todas esas cosas que han ido ocurriendo en el PLD lo han ido transformando, lo han ido quitando, de alguna manera desfigurando el PLD que se había estructurado, como bien dices tú, en la década de los 70 y que es hasta los 90, 20 años después, cuando puede acceder al poder. Yo pienso que en esa fase crítica de ese partido sería muy importante que las bases, organismos medios, pudieran opinar, pudieran emitir sus juicios y pudieran incluso de alguna manera empoderarse y convocar a una actividad bien organizada, macro, donde se pudiera rediscutir los elementos que le dan razón de ser a esa estructura política dominicana. Eso por un lado, eso con respecto al tema de las crisis de los partidos. Yo pienso que no debe sorprender tampoco el tema de las crisis, porque hay una crisis de partidos a nivel latinoamericano. O sea, no es una cosa que está ocurriendo en República Dominicana de manera exclusiva. ¿Y cómo impacta eso a nivel de la población? En primer lugar, yo veo como psicólogo que hay de alguna manera, una hiperpolitización de la población dominicana. Es decir, todo el mundo está involucrado en el tema de la política, pero paradójicamente alejándose del sentido que el concepto de política tiene, que es el que tiene que ver con el manejo de los aparatos del Estado, con el manejo adecuado de los aparatos del Estado. La funcionabilidad. Y en un régimen democrático, la capacidad para el pueblo decidir quién maneja y organiza esos aparatos del Estado. En particular el Poder Ejecutivo. En este caso, el Poder Ejecutivo el presidente se convierte en un régimen democrático, reitero, en el mandatario. Eso significa que es el que recibe el mandato constitucional. Y una serie de sujetos que son representantes del pueblo organizados en las cámaras. Eso es lo que establece la democracia. De otro modo, si le llamamos al mandatario mandador y él es el que toma las decisiones absolutamente, entonces ya no estamos en un régimen democrático. Y la gente olvida eso, la gente en Dominicana que tiene una visión paternalista, una visión presidencialista y que ha habido muchos estadios del desarrollo político dominicano, una visión mesiánica donde se ve al presidente como una especie de Dios, de divinidad, pues todavía esa psicología colectiva no permite que entendamos la importancia de identificar claramente que el presidente es el mandatario y que recibe el mandato popular, el mandato del pueblo.
no solamente por el voto que lo elige, sino que a través de los aparatos y organismos que son, en este caso, las cámaras, recibe también el presidente órdenes. Y mientras veamos al presidente como el mandador, estaremos todavía en un estadio anterior al democrático, a la democracia plena. Por eso mucha gente dice que es una democracia incipiente. Así es. Entonces, finalmente, que ya me están haciendo señas ahí, que no quede un minuto, yo no entiendo cómo esto va tan rápido. ¿Cómo le afecta esto a la psiquis del votante? O sea, en el aspecto psicológico, toda esta mezcolanza política, este dime y direte, esos enfrentamientos entre ambos líderes del mismo partido. Sí, bueno, ese es un tema que merece incluso un programa aparte. No, tú tienes que volver porque hubo un error aquí en la producción. No, Hubo no un hay error. problema. No, tú tienes que, me comprometo, lo estoy diciendo públicamente. Gracias, te lo agradezco. Yo a tu orden. Mira, lo primero que esto genera es un concepto que yo ya había referido en otros programas, que es el tema de la desesperanza aprendida. La gente tiende a querer de alguna manera participar en procesos de transformación y no lo logra. Eso ha ocurrido, no me refiero a este periodo de gobierno, sino a muchos periodos anteriores. Y si tú quieres incluso más específicamente esos largos periodos de los 12 años, o si quieres más específicamente el periodo de la dictadura, etcétera, la gente va aprendiendo a que las cosas no tienen solución. Lo que en algunos... Y se va acomodando. Algunos han llamado disque pesimismo dominicano. No, no es un pesimismo que está inherente, genéticamente heredado por los dominicanos. No, eso se debe a un proceso de aprendizaje, de muchos ensayos en el que yo trato de participar en procesos de cambios y al no encontrar los mecanismos adecuados para que esos cambios ocurran, termino creyendo que eso no tiene solución. Entonces hay una etapa ahora en que la gente, la población piensa que los conflictos internos de los partidos no tienen solución y que tenemos que vivir con ellos. Y yo no creo en eso. Yo creo que hay que volver a los partidos organizados, a los partidos con principios, a las organizaciones políticas y de grupo con orientaciones adecuadas que implique de alguna manera volver a educar a la gente políticamente, que pueda organizarse en una estructura que tiene un norte, una orientación, unas determinadas ideas que defender, que no sea simplemente el asalto al poder. César, muchísimas gracias por estar con Gracias nosotros. a ti. Y el compromiso de que retomemos, porque esto se quedó por mitad. Tenemos que retomar. No, porque ahora es porque se puso interesante para mí la conversación. A tu orden. Y me imagino que para los televidentes también. Entonces nos reencontramos cualquier fin de semana de esto. No esta semana, la otra de arriba, vamos a compartir de nuevo y te agradecemos tu participación. Muy buena perspectiva, o sea, desde el punto de vista psicológico y la política. Y entonces nos reencontramos con todos ustedes también el próximo sábado. Por lo pronto, les dejamos con un pequeño video de Talent Show y nos reencontramos el próximo sábado en Jornada Informativa, 1 p.m. ¿Qué pasa? Que me